Hermanos, mi nombre es Carlos Andrés Morales. Nací en un pequeño pueblo de Boyacá, Colombia. En el año 1985 vengo de una familia profundamente católica, donde el rosario todas las noches era tan obligatorio como cenar. Mi madre, Esperanza, era catequista en la parroquia San José, y mi padre, Roberto, trabajaba como agricultor, pero los domingos se convertía en el lector más devoto de la misa de 8 de la mañana. Recuerdo perfectamente cuando tenía 8 años, mi abuela Rosario me sentaba en sus piernas arrugadas y me contaba historias de santos y mártires. Carlitos, me decía con esa voz temblorosa, pero firme, Dios tiene planes especiales para ti, mijito. Yo veo en tus ojos la luz del Señor. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como si hubieran sido escritas con fuego. En mi adolescencia era el joven más comprometido de la parroquia. Ayudaba en todas las actividades, era monaguillo, participaba en el coro juvenil, organizaba las kermeses, visitaba a enfermos con el padre Miguel. Mis compañeros de colegio se burlaban de mí, me decían el santito, pero yo sentía que esa burla era parte de mi cruz, como la que cargó nuestro Señor Jesucristo. Todo cambió una madrugada de marzo del año 2000. Tenía apenas 15 años cuando mi padre sufrió un infarto masivo mientras trabajaba en el cafetal. Recuerdo el grito desgarrador de mi madre cuando lo encontró tendido entre los arbustos de café, con la cara morada y los ojos perdidos, mirando al cielo. Esa noche, arrodillado junto al ataúd de mi papá, lloré como nunca en mi vida. Pero entre las lágrimas, escuché una voz clara, tan real como la que me está escuchando ahora, Carlos. Te necesito para servir a mis hijos abandonados. No era mi imaginación, hermanos, era Dios mismo llamándome a seguir sus pasos. A los 16 años ingresé al seminario menor de Tunja. A mis compañeros venían de familias acomodadas de Bogotá, pero yo era el campesino pobre que había llegado con una maleta prestada y 2 mudas de ropa. El rector, Monseñor Vázquez, me tomó bajo su protección especial. Morales me decía, en ti veo la vocación más pura que he conocido en 30 años, formando sacerdotes. Durante mis años de formación, me especialicé en teología misionera. Leía todas las noches las biografías de los grandes misioneros San Francisco Javier, el padre Damián de Molokai, el beato José de Anchieta. Soñaba con llegar a tierras lejanas, convertir paganos, construir iglesias en medio de la nada. En el año 2008, cuando ya tenía 23 años y estaba por ser ordenado diácono, llegó al seminario el padre Giuseppe Martinelli, un misionero italiano que había trabajado 20 años en la Amazonía peruana. Nos contó historias increíbles en tribus que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Chamanes que hacían pactos con el demonio, niños que morían sin bautizar. Necesitamos jóvenes valientes, nos dijo esa noche durante la cena. Jóvenes que estén dispuestos a dejarlo todo por llevar la luz de Cristo a las tinieblas más profundas de la selva. Sus palabras encendieron mi corazón como una hoguera. Esa misma noche escribí una carta solicitando ser enviado como misionero a la Amazonía. El día de mi ordenación sacerdotal, el 15 de agosto de 2009, mi madre lloraba de alegría mientras me decía, hijo, tu papá debe estar orgulloso desde el cielo. Monseñor Vázquez me impuso las manos y susurró en mi oído, aunque Dios bendiga tu vocación misionera, Padre Carlos. Un año después llegó la respuesta que tanto esperaba. Había sido aceptado para trabajar en las misiones de la Amazonía peruana, específicamente en la región de Madre de Dios, en una comunidad indígena llamada Shintuya, donde vivían aproximadamente 800 personas de la etnia machiguenga. Recuerdo que la noche antes de partir de Colombia, Nupuyidogmi, me quedé en la capilla del seminario hasta el amanecer, orando delante del Santísimo Sacramento. Señor, le decía, úsame como tu instrumento para salvar almas en la selva. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez habría orado diferente. El 3 de febrero de 2012 llegué a Lima, y de ahí viajé durante 2 días en bus, avioneta y lancha, hasta llegar a Shintuya. Era como haber llegado al fin del mundo. La selva me rodeaba como una muralla verde infinita. El aire era tan húmedo que parecía líquido, y los sonidos de la noche me llenaban de una mezcla de fascinación y terror. Mi primera impresión fue de total shock cultural. Las casas eran de madera y hojas de palma. No había electricidad ni agua potable. Los niños corrían desnudos por todas partes, y las mujeres me miraban con desconfianza cuando intentaba saludarlas. Pero yo estaba convencido de que Dios me había enviado precisamente ahí.
¿Alguna vez han sentido que Dios los está llamando a algo especial? ¿Han experimentado esa certeza absoluta de estar cumpliendo su voluntad? Déjenme sus comentarios porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente mi perspectiva sobre la fe y la vocación religiosa. Los primeros meses en Shintuya fueron los más difíciles de mi vida, hermanos. El padre Antonio Guerrero, un español de 60 años, que llevaba 15 años en esa misión, me recibió con una mezcla de alivio y desconfianza. Padre Carlos, me dijo el primer día, acá las cosas no son como en los libros que leyó en el seminario. Acá la realidad es cruda, y muchos jóvenes idealistas como usted se devuelven al primer año. Mi casa era una habitación de 4 metros por 4, con paredes de madera mal ajustadas por donde se colaban toda clase de insectos. De noche escuchaba ratas corriendo por el techo de palma, y varias veces desperté con cucarachas caminando sobre mi cara. La comida era arroz, plátano y pescado todos los días, cuando había pescado. Lo más duro era la barrera del idioma. Los Mashigenga hablaban muy poco español y yo no entendía ni una palabra de su lengua ancestral. Cuando intentaba predicar en misa, veía caras confundidas, niños que se reían, ancianos que se levantaban y se iban a mitad de la homilía. Era humilanchi. El padre Antonio me consiguió a Tomás, un joven de 25 años que había estudiado en Lima y servía como traductor. Era inteligente, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Después me di cuenta de que era desconfianza hacia los sacerdotes blancos. Padre, me dijo una vez, usted es el 7º misionero que llega en 10 años. Los otros 6 se fueron promediando que iban a volver, pero nunca volvieron. Mi primer año lo dediqué a aprender la lengua machiguenga. Era extremadamente difícil, con sonidos que no existen en español y una gramática completamente diferente. Pasaba horas con los niños, porque ellos eran más pacientes para enseñarme. Me reía de mis propios errores cuando, en lugar de decir Dios los ama, terminaba diciendo el pez está triste. Lentamente empecé a ganarme la confianza de algunas familias. Doña Esperanza, una anciana que debía tener como 70 años, me adoptó como a un nieto. Me enseñaba a pescar, a reconocer las plantas medicinales, a caminar en la selva sin hacer ruido. Padre Carlitos me decía, la selva tiene espíritus y hay que pedirles permiso antes de entrar. Esas palabras me incomodaron profundamente. Yo había llegado convencido de que mi misión era liberar a estos indígenas de sus supersticiones paganas, de sus creencias demoníacas, pero cuanto más los conocía, más me daba cuenta de que tenían una espiritualidad muy profunda, diferente a la nuestra, pero profunda. El problema más grave que enfrenté fueron los curanderos tradicionales, especialmente don Aurelio, un hombre de 50 años que era muy respetado en la comunidad. Él veía mi presencia como una amenaza directa a su autoridad espiritual. Varias veces tuvimos confrontaciones públicas sobre temas como la medicina tradicional versus la medicina occidental. Una noche, una niña de 8 años llamada Rosita llegó muy enferma a la misión. Tenía fiebre altísima, diarrea sanguinolenta y convulsiones. Sus padres habían ido primero donde don Aurelio, quien les dijo que la niña estaba poseída por un espíritu del río. Yo insistí en que la lleváramos al puesto de salud más cercano, que quedaba a 6 horas en lancha. Los padres estaban divididos. El curandero decía que la niña necesitaba una ceremonia de limpieza espiritual. Yo decía que, necesitaba antibióticos urgentemente. Perdimos 3 horas valiosas en esa discusión, mientras la niña se moría entre nuestros brazos. Finalmente logramos convencer a los padres, pero llegamos muy tarde al puesto de salud. Rosita murió esa madrugada. Esa muerte me marcó profundamente. Me sentía culpable, confundido, furioso. ¿Por qué Dios había permitido que una inocente muriera así? ¿Por qué no pude salvarla? Durante semanas no pude dormir. No podía celebrar misa sin que se me quebrara la voz. El padre Antonio me consoló como pudo. Padre Carlos me dijo, en 20 años de misión he visto morir muchos niños. Es parte de la realidad acá. No podemos salvarlos a todos, pero podemos seguir intentándolo. Sus palabras no me consolaron, pero entendí que debía ser más fuerte. Al segundo año ya me desenvolvía mejor con el idioma y había logrado establecer algunos programas, clases de alfabetización para adultos, un pequeño huerto comunitario, y había conseguido que llegara una promotora de salud enviada por el gobierno. La comunidad empezó a verme con más respeto, pero también empecé a notar cosas que me incomodaban. El padre Antonio recibía frecuentemente visitas de hombres bien vestidos que llegaban en lanchas muy costosas. Siempre se reunían en privado y cuando yo preguntaba quiénes eran, él me decía que eran benefactores
de la misión. Pero había algo raro en esas visitas. También me extrañaba que tuviéramos tanto dinero para algunos proyectos, pero tampoco para necesidades básicas. Podíamos comprar una planta eléctrica nueva, pero no teníamos medicinas para el botiquín. Podíamos remodelar la casa parroquial, pero no podíamos arreglar la escuela que se estaba cayendo. Un día encontré por casualidad unos documentos en el escritorio del padre Antonio. Eran contratos y recibos relacionados con venta de madera. Me llamó la atención porque en esa zona estaba prohibido el comercio de madera sin permisos especiales del gobierno. Cuando le pregunté sobre eso, se puso muy nervioso y me dijo que no era asunto mío. ¿Qué opinan ustedes de lo que les he contado hasta ahora? ¿Creen que el padre Antonio estaba ocultando algo grave? Sus comentarios me ayudan a continuar con esta historia que cada vez se pone más oscura. Hermanos, llegando al tercer año de mi misión en Shintuya, empezaron a pasar cosas que jamás imaginé que vería en mi vida religiosa. Mi fe, que había sido sólida como una roca desde la adolescencia, comenzó a mostrar las primeras grietas profundas. Todo comenzó cuando llegó a nuestra misión el padre Miguel Santander, un sacerdote colombiano de 45 años que había sido enviado desde Lima para apoyar nuestro trabajo pastoral. Era un hombre gordito, siempre sonriente, que hablaba mucho de la necesidad de modernizar las misiones amazónicas. Desde el primer día, algo en él me generó desconfianza. El padre Miguel se instaló en la habitación contigua a la mía, y desde la primera semana noté comportamientos extraños. Llegaba muy tarde por las noches, oliendo a alcohol, y escuchaba conversaciones telefónicas en las que mencionaba constantemente cifras de dinero y nombres de empresas madereras. Una noche de mayo del 2015, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché gritos que venían de la habitación del padre Miguel. Eran gritos de una mujer joven, gritos yitejoj. Me levanté inmediatamente y golpeé su puerta. Padre Miguel, ¿está todo bien? Después de varios minutos salió en bata, sudando, diciéndome que había tenido una pesadilla. Al día siguiente lucía una joven machiguenga de 16 años que ayudaba en la limpieza de la casa parroquial. Llegó con el rostro hinchado y marcas en los brazos. Cuando le pregunté qué le había pasado, se echó a llorar y me contó en su idioma nativo algo que me heló la sangre. El padre Miguel la había violado la noche anterior. Mi mundo se desplomó en ese momento, hermanos. Lucía era prácticamente una niña, hija de una familia muy devota, que confiaba plenamente en nosotros los sacerdotes. Sus padres nos habían entregado a su hija para que la ayudáramos a estudiar y tener un futuro mejor. Y nosotros, los representantes de Dios en la tierra, la habíamos destruido. Inmediatamente fui a confrontar al padre Miguel. Él lo negó. Todo me dijo que la muchacha estaba mintiendo, que las indígenas a veces fantasean con los sacerdotes. Sus palabras me dieron náuseas. Le dije que íbamos a reportar el caso a las autoridades civiles y eclesiásticas inmediatamente. Su reacción fue terrorífica. Se puso furioso. Me amenazó diciéndome que si yo hablaba, él se encargaría de que me expulsaran del sacerdocio. Me dijo que él tenía contactos muy importantes tanto en la diócesis como en el gobierno regional, y que nadie le iba a creer a un cura novato y a una india mentirosa. El padre Antonio, cuando le conté lo sucedido, me dejó más confundido todavía. En lugar de indignarse o apoyarme, me dijo que estas cosas pasaban a veces y que lo mejor era manejar el asunto internamente. Me sugirió que habláramos con la familia de Lucía y les diéramos una compensación económica para que guardaran silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Compensación económica por una violación, manejar internamente un abuso sexual. Esa noche lloré de rabia e impotencia. Me arrodillé delante del crucifijo de mi habitación y le grité a Dios: ¿para esto me trajiste acá? ¿Para ser cómplice de estos criminales? Decidí actuar por mi cuenta. Viajé hasta Puerto Maldonado, la ciudad más cercana, para denunciar el caso ante la fiscalía local. Pero cuando llegué, me llevé otra sorpresa amarga. En el fiscal que me atendió conocía perfectamente al padre Miguel y me dijo textualmente: Padre Carlos, usted es muy joven y no entiende cómo funcionan las cosas acá. Es mejor que se olvide de este tema. Regresé a Shintuya completamente derrotado. Lucía había desaparecido de la comunidad. Sus padres me dijeron que la habían enviado donde unos familiares para protegerla, pero en sus ojos vi vergüenza y miedo. Nunca más volví a saber de ella. El padre Miguel siguió en la misión como si nada hubiera pasado. Incluso tuvo la desfachatez de predicar sobre la pureza y la castidad en las misas dominicales. Yo tenía que estar ahí,
al lado del altar, viendo cómo ese violador hablaba del amor de Dios, mientras yo sabía la verdad. Pero ese no fue el único caso, hermanos. Pocas semanas después, María Elena, otra joven de la comunidad, me confesó que el padre Miguel también había abusado de ella. Y luego fue Carmen, de apenas 14 años. Y después, Rosa Giuseppe era una maldita epidemia de abuso que yo no podía parar. Cada nueva denuncia era una puñalada más profunda en mi corazón. Yo había llegado a la selva convencido de que íbamos a salvar almas y resulta que nosotros éramos los depredadores. Los curanderos tradicionales como don Aurelio tenían razón cuando nos veían con desconfianza, éramos peligrosos. Mi fe empezó a tambalearse seriamente. Durante las noches de insomnio me preguntaba, ¿cómo era posible que Dios permitiera que sus representantes fueran tan malvados? ¿Cómo podía existir un Dios justo en un mundo donde los inocentes sufrían y los culpables quedaban impunes? Queridos hermanos que me han acompañado hasta este punto de mi testimonio, quiero agradecerles enormemente por su tiempo y su atención. Sé que lo que les estoy contando es muy duro de escuchar, pero créanme que lo más impactante de esta historia aún está por venir. Lo que descubrí después sobre el manejo del dinero y las conexiones corruptas de la iglesia superó mis peores pesadillas. Al cuarto año de mi estancia en Shintubi, hermanos, descubrí una red de corrupción tan grande y tan bien organizada que aún hoy, años después, me cuesta creer que haya sido real. Lo que voy a contarles ahora explica por qué el padre Antonio me dijo desde el primer día que las cosas en la selva no eran como en los libros del seminario. Todo empezó cuando el padre Miguel se enfermó gravemente de malaria y tuvo que ser evacuado a Lima por varios meses. Durante su ausencia, el padre Antonio me dio más responsabilidades administrativas, incluyendo el manejo de las cuentas bancarias de la misión. El primer día que revisé los libros contables, casi me da un infarto. Los números no cuadraban por ningún lado. Según los registros oficiales que enviábamos a la diócesis, nuestra misión recibía aproximadamente $15,000 anuales en donaciones internacionales. Pero en las cuentas bancarias había movimientos por más de $200,000 al año. Cuando le pregunté al padre Antonio sobre esas diferencias, se puso muy nervioso. Me dijo que había proyectos especiales que no aparecían en los reportes regulares y que yo no debía preocuparme por esos temas porque eran asuntos delicados que manejaba directamente con el obispo. Esa respuesta me dio más curiosidad. Durante las siguientes semanas, cada vez que el padre Antonio salía de la misión, yo aprovechaba para investigar más a fondo. Descubrí facturas falsas, recibos por servicios que nunca se habían prestado y contratos con empresas fantasma que existían solo en el papel. Lo más grave era el negocio de la madera. Nuestra misión tenía contratos con 3 empresas madereras que extraían árboles de tierras indígenas protegidas. Oficialmente, nosotros éramos solo intermediarios que ayudaban a gestionar los permisos con las comunidades nativas. En la realidad éramos socios del saqueo de la selva. Cada mes llegaban a la misión camiones enormes cargados de madera preciosa en caoba, cedro, espingo. Los conductores le entregaban sobres llenos de billetes al padre Antonio, quien metía el dinero en una caja fuerte que tenía escondida detrás del altar de la capilla. Pero eso no era todo, hermanos. También descubrí el negocio más macabro de todos, el tráfico de menores disfrazado de programas de adopción. Según los documentos que encontré, nuestra misión había gestionado la adopción de 47 niños indígenas en los últimos 5 años. Los adoptantes eran familias adineradas de Lima, Estados Unidos y Europa que pagaban entre $15,000 y $30,000 por cada niño. Oficialmente, ese dinero era para gastos administrativos y de manutención. En la práctica, era la venta directa de criaturas inocentes. Lo más doloroso era darme cuenta de que yo mismo había sido cómplice sin saberlo. Muchas veces había ayudado a preparar documentos de niños huérfanos que supuestamente iban a ser educados en colegios de Lima, pero que en realidad estaban siendo vendidos como mercancía. Una noche, mientras revisaba una carpeta de adopciones, encontré la foto de Miguelito, un niño de 6 años que yo había bautizado 2 años antes. Sus padres habían muerto en un accidente de lancha, y el padre Antonio me había dicho que lo íbamos a enviar con una familia cristiana muy buena, Gila Capitao, según los documentos que tenía delante. Miguelito había sido adoptado por una pareja de alemanes que pagaron $25,000 por él a él. Niño que yo creía que estaba estudiando en Lima, en realidad estaba en Berlín, separado para siempre de su cultura, su idioma, su tierra. Esa noche no pude dormir, me quedé caminando por la selva hasta el amanecer, llorando de rabia
y de dolor. ¿Cuántos niños más habíamos vendido? ¿Cuántas familias habíamos destruido con nuestras mentiras piadosas? Al día siguiente confronté directamente al padre Antonio, le puse todos los documentos sobre la mesa y le dije que íbamos a denunciar todo inmediatamente, o yo mismo me encargaría de hacerlo. Su reacción fue completamente diferente a la que esperaba. Sí, eso a AGI. Se rió como un loco durante varios minutos y después me dijo: Padre Carlos, usted es más ingenuo de lo que pensé. ¿Cree que nosotros inventamos este sistema? Esto funciona así desde hace décadas, con la bendición completa del obispo de Oarzobispú y del mismo Vaticano. Me mostró una carpeta llena de cartas oficiales, documentos firmados por altos jerarcas de la Iglesia y hasta fotografías de reuniones donde aparecían obispos con empresarios madereros y funcionarios corruptos del gobierno. Era una red que llegaba hasta los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. Los niños que adoptan tienen una vida mucho mejor que la que tendrían acá, me dijo cínicamente. Y con el dinero que recibimos podemos mantener las misiones funcionando. Es un mal necesario para un bien mayor. Sus palabras me dieron náuseas. Esa tarde llamé por teléfono a mi madre en Colombia, le conté todo lo que había descubierto, llorando como un niño. Ella se quedó en silencio durante varios minutos y después me dijo: regrésate ya mismo. Eso no es lugar para usted. Pero yo sabía que no podía irme sin hacer algo. Decidí documentar todo meticulosamente. Durante las siguientes semanas tomé fotos de todos los documentos, grabé conversaciones con mi teléfono celular y recopilé evidencias suficientes para hundir a toda la red. Mi plan era enviar todo a la prensa nacional y a las autoridades competentes, pero cometí el error de confiar en la persona equivocada. Le conté mis planes a Tomás, mi traductor, pensando que él me ayudaría como testigo de todo lo que había visto. No sabía que Tomás también formaba parte del negocio y que recibía una comisión por cada niño que ayudaba a procesar. El desenlace de esta historia, hermanos, va a ser más dramático de lo que se imaginan. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre y me obligó a huir de la selva en las condiciones más terribles que puedan imaginar. La noche del 23 de septiembre del 2016, hermanos, fue la noche más terrorífica de mi vida y la que definitivamente destruyó cualquier resto de fe que me quedaba en el corazón. Lo que voy a contarles ahora es tan brutal que durante años no pude hablar de ello con nadie, ni siquiera con los psicólogos que me trataron después. Todo comenzó cuando el padre Miguel regresó de Lima, aparentemente recuperado de la malaria, pero mucho más agresivo y paranoico que antes. Durante su ausencia, alguien le había contado que yo estaba investigando las finanzas de la misión. Sus primeras palabras cuando me vio fueron a Padre Carlos: espero que no haya estado metiendo las narices donde no debe. Esa misma semana llegó a Shintuya un grupo de inversionistas de Lima que querían conocer nuestro trabajo misionero. Eran 3 hombres muy bien vestidos, con relojes carísimos y actitudes prepotentes. Se hospedaron en la casa parroquial y durante 3 días mantuvieron reuniones privadas con el padre Antonio y el padre Miguel. La tercera noche de su visita, alrededor de las 10 de la noche, escuché música y risas que venían del salón principal de la misión. Me extrañó porque a esa hora ya deberíamos estar en oración y descanso. Cuando fui a ver qué pasaba, encontré una imagen que jamás olvidaré. Los 3 visitantes, junto con el padre Antonio y el padre Miguel, estaban completamente borrachos. En el centro del salón había 4 niñas indígenas, ninguna de más de 14 años, vestidas con ropas muy provocativas que claramente no eran suyas. Las niñas se veían aterrorizadas, drogadas. Reconocí inmediatamente a una de ellas. Ann era Yolanda, de apenas 13 años, hija de don Marcelo, uno de los líderes más respetados de la comunidad. La habían traído supuestamente para que ayudara en la cocina durante la visita de los empresarios. Cuando entré al salón, todos se quedaron callados. El padre Miguel, con la sotana desabrochada y oliendo a whisky, me dijo: Padre Carlos, únase a la celebración. Los hermanos empresarios quieren conocer mejor nuestras costumbres locales. Su sonrisa era la de un demonio. Le grité que eso era una abominación, que estaban abusando de menores de edad, que éramos sacerdotes de Dios. Uno de los empresarios se echó a reír y me dijo: Padre, no sea mojigato. Acá todos somos adultos y sabemos lo que hacemos. Yolanda me miró con los ojos llenos de lágrimas. Salí corriendo del salón y me encerré en mi habitación, temblando de horror y de rabia. Traté de llamar a la policía con mi teléfono celular, pero no había señal. Intenté contactar a la diócesis,
pero tampoco pude, me sentía completamente impotente. Durante toda la noche escuché gritos, llantos, risas macabras que venían del salón. No pude hacer nada para ayudar a esas niñas. Me quedé arrodillado en mi habitación, orando y llorando, pero sintiéndome completamente abandonado por Dios al amanecer. Todo estaba en silencio. Salí de mi habitación y encontré el salón completamente limpio, como si nada hubiera pasado. Las niñas habían desaparecido. Cuando pregunté por ellas, el padre Antonio me dijo que las habían enviado de regreso a sus casas, muy contentas y bien compensadas. Esa mañana fui directamente a la casa de don Marcelo para preguntarle por Yolanda. Lo que me dijo me partió el alma, padre Carlos. Mi hija llegó esta madrugada muy enferma, sangrando, sin poder hablar. Los llevé al curandero, pero él dice que lo que le hicieron no tiene cura con plantas. Don Marcelo me miró con una mezcla de dolor y desprecio que nunca olvidaré. Ustedes, los curas, vinieron aquí diciendo que iban a proteger a nuestros hijos, me dijo, pero han sido peores que los peores animales de la selva. Al menos los animales no mienten sobre sus intenciones. Esa tarde decidí que tenía que documentar todo y denunciarlo, costara lo que costara. Tomé fotografías de las habitaciones donde había pasado el abuso, grabé mi testimonio en el teléfono y escribí un informe detallado de todo lo que había visto. Pero cometí un error fatal al le conté mis planes a Tomás, creyendo que él me ayudaría como testigo. Lo que no sabía era que Tomás era el que conseguía a las niñas para estos eventos especiales y que recibía una buena suma de dinero por cada una. Esa misma noche, Tomás le contó todo al padre Miguel. A las 2 de la madrugada, 3 hombres encapuchados entraron a mi habitación. Me golpearon brutalmente, me robaron mi teléfono y todos los documentos que había recopilado. Antes Gixi, uno de ellos, me puso un cuchillo en el cuello y me susurró al oído: padre, si usted habla de lo que vio, vamos a hacer con usted lo mismo que hicimos con el padre Joaquín el año pasado. No entendía a qué se refería hasta varios días después. El padre Joaquín había sido un misionero joven como yo, que había trabajado en otra comunidad cercana. Oficialmente había muerto ahogado accidentalmente en el río mientras pescaba, pero ahora entendía que lo habían asesinado por saber demasiado. Los siguientes días fueron un infierno. El padre Antonio y el padre Miguel actuaban como si nada hubiera pasado, pero yo veía el odio en sus ojos cada vez que me miraban. Sabía que mi vida estaba en peligro. Una noche, don Aurelio, el curandero tradicional que antes había sido mi adversario, se acercó a mi habitación. Padre Carlos, me dijo, los espíritus de la selva me han dicho que usted está en gran peligro. Debe irse de aquí antes de que sea demasiado tarde. Esa misma madrugada, escuché voces sospechosas alrededor de la casa parroquial. Miré por la ventana y vi a varios hombres armados rodeando el edificio. Entendí que habían venido a matarme. Lo que pasó después, hermanos, fue mi escape desesperado por la selva. Una experiencia que me marcó para siempre y que finalmente me convenció de que Dios, si existe, había abandonado completamente ese lugar maldito. Esa madrugada del 2 de octubre del 2016, hermanos, cuando vi a esos hombres armados rodeando la misión, supe que había llegado mi última hora en la selva amazónica. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, tomé solo lo indispensable: a una muda de ropa, la poca agua que tenía, un cuchillo de cocina y mi rosario que llevaba desde el seminario. Salí por la ventana trasera de mi habitación, la misma por donde habían entrado tantas cucarachas durante mis 4 años en Shintuya. La ironía era cruel. Ahora yo era el que huía como un insecto en la oscuridad, tratando de salvar mi vida de aquellos que supuestamente servían al mismo Dios que yo. La selva de noche es un mundo completamente diferente, hermanos. Los sonidos que durante el día me parecían familiares, en la oscuridad se volvían amenazantes. Cada crujido de rama, cada grito de animal, cada susurro del viento me hacía pensar que me habían encontrado. Caminé durante toda la noche sin rumbo fijo, solo alejándome lo más posible de la misión. Mis zapatos de ciudad no estaban hechos para caminar por la selva, y al amanecer ya tenía los pies destrozados, sangrando a través del cuero. El primer día fue espantoso. No tenía idea de hacia dónde dirigirme, no conocía las plantas comestibles, no sabía cómo conseguir agua limpia. Todo lo que había aprendido en mis años de misión se me olvidó por completo debido al pánico y la desesperación. Al segundo día, mi poca agua se agotó. Tuve que beber agua de charcos llenos de mosquitos y parásitos. El resultado fue predecible: giagú, vómitos, fiebre. Me arrastraba más que caminar, delirando, hablándole a mi madre como si estuviera ahí conmigo.
La tercera noche fue la peor. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre. Le grité a Dios en medio de la selva: ¿por qué me abandonas? ¿Por qué permites que tus supuestos representantes sean tan malvados? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu amor? No hubo respuesta. Solo el silencio de la selva y el zumbido de los mosquitos que me comían vivo. Esa noche perdí definitivamente mi fe. Entendí que si Dios existía, era un Dios cruel e indiferente. Si no existía, entonces toda mi vida había sido una mentira. El cuarto día ya no podía caminar. Me arrastré hasta un árbol grande y me recosté, esperando la muerte. Tenía alucinaciones terribles. Veía al padre Miguel violando a Yolanda, veía a Miguelito llorando en Alemania, veía a todas las víctimas de nuestra corrupción, acusándome por no haberlo salvado. Fue entonces cuando aparecieron mis ángeles guardianes, pero no eran ángeles del cielo, sino indígenas de la selva. Una familia Shipibo que andaba de cacería me encontró casi muerto y decidió salvarme la vida. Don Fernando, el jefe de la familia, tendrá unos 50 años, y su esposa Carmela unos 45. Tenían 3 hijos adolescentes que me miraban con curiosidad y compasión. Ellos no hablaban español, pero entendían perfectamente que yo estaba huyendo de algo terrible. Me cargaron hasta su comunidad, que quedaba a 2 días de camino. Durante esas 2 semanas de recuperación, ellos me sanaron el cuerpo y, sin saberlo, también comenzaron a sanar mi alma destrozada. Los Shipibo tenían una espiritualidad muy diferente a la católica, pero mucho más auténtica y limpia. Veían los espíritus en todas las cosas, en los árboles, en los ríos, en los animales. No necesitaban iglesias lujosas ni jerarquías corruptas para conectarse con lo sagrado. Don Fernando era curandero, pero, a diferencia de don Aurelio, él nunca trató de imponerme sus creencias. Simplemente me curó con plantas, me alimentó con su comida, me dio refugio en su casa y me escuchó cuando necesité hablar. Una noche, alrededor del fuego, le conté toda mi historia en el poco español que él entendía, y con gestos. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos. Después, me dijo hermano Carlos: los espíritus malos se disfrazan de espíritus buenos para hacer daño. Tú eres bueno, por eso los espíritus malos te querían destruir. Sus palabras me consolaron más que todas las homilías que había escuchado en mi vida. Esta familia indígena, que según la iglesia estaba perdida en el paganismo, me mostró más amor cristiano que todos mis superiores eclesiásticos juntos. Después de un mes, ya recuperado físicamente, decidí que era hora de regresar a Colombia. La familia Shipibo me acompañó durante 3 días hasta un pueblo con carretera, donde pude tomar un bus hacia Lima. El viaje de regreso a Colombia fue como un funeral. En cada pueblo que atravesaba, veía iglesias católicas y me daban náuseas. Sabía que detrás de esas fachadas bonitas podía haber la misma corrupción y los mismos abusos que había visto en la selva. Cuando llegué a Bogotá, después de 5 años de ausencia, mi familia no me reconoció. Había perdido 20 kilos, tenía el cabello y la barba largos, y mis ojos reflejaban un dolor que no sabían cómo interpretar. Mi madre lloró durante horas cuando le conté la verdad completa. Hijo, me dijo, usted hizo lo correcto al escapar. Dios no puede estar en esos lugares tan malvados. Pero yo ya no estaba seguro de que Dios estuviera en ningún lugar. Los primeros meses en Colombia fueron terribles. Tenía pesadillas todas las noches, ataques de pánico durante el día, depresión profunda. Mi madre me consiguió ayuda psicológica con una doctora especializada en trauma. La terapia me ayudó muchísimo. Poco a poco entendí que no era culpable de los crímenes que había presenciado, que había hecho lo que pude en las circunstancias que tenía, pero también entendí que jamás podría volver a ser sacerdote. Solicité la reducción al estado laical, que me fue concedida después de 1 año de trámites. Oficialmente, había dejado el sacerdocio por motivos personales. La verdadera razón nunca aparecería en los documentos eclesiásticos. Ahora trabajo como profesor de español en un colegio público de Bogotá. Es un trabajo humilde, pero honesto. Mis estudiantes no saben nada de mi pasado como sacerdote, y prefiero que sea así. ¿He recuperado mi fe en Dios? Es una pregunta compleja, hermanos. Ya no creo en la Iglesia Católica como institución y seguro. Pero a veces, cuando veo a mis estudiantes sonreír, o cuando recuerdo la bondad de la familia Shipibo que me salvó la vida, pienso que tal vez existe algo sagrado
en el mundo. Lo que sí tengo claro es que la verdadera religión no está en los templos lujosos ni en las jerarquías corruptas, está en los actos de bondad entre seres humanos, en la defensa de los inocentes, en la búsqueda honesta de la justicia. Hermanos, esta ha sido mi historia completa. Una historia de dolor y desilusión, pero también de supervivencia y de esperanza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han vivido experiencias similares con instituciones religiosas que los hayan decepcionado? ¿Creen que es posible reformar estas organizaciones desde adentro? Déjenme sus comentarios porque me interesa mucho conocer sus opiniones y experiencias. Si esta historia los impactó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final de este testimonio. Recuerden, a la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tarde años en hacerlo.